Josué 8, versículo 30 y 31. Gloria a Dios. ¿Ya está ahí conmigo, hermanos? Ok, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, le había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra entera, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Amén. Hacemos una oración, hermanos. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, amado Dios. Gracias por tu hermosa presencia en nuestras vidas. Mi Dios, gracias, Señor, por tus propósitos, Padre. Señor, sabemos que tú nos amas, Dios, y has formado un plan perfecto para nosotros. Señor, sabemos que los procesos que pasamos en la vida, Señor, son necesarios pasarlos para poder llegar a mirar tu gloria, Señor, y poder llegar como Job un día dijo: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Padre, queremos, Dios, seguir siendo formados por tu Espíritu, Señor, seguir formándonos, Señor, esos cristianos que quieres que seamos, Padre. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la claridad, Dios, de tu palabra, Señor, en esta parte que vamos a estar mirando. Señor, tu Espíritu Santo ministra en nuestros corazones, Señor, y podamos escuchar atentamente, Señor, tu llamado, tu voz, Padre, y mirar lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Dios. Padre, muévete en nosotros, Señor. A los que no están aquí, pedimos que tú, Dios, les ayudes donde quiera que estén, Señor, puedan sentir ellos la necesidad, Dios, de buscar tu misericordia, de buscar tu paz, Señor, tu amor, a través, Dios, de lo que hacemos en la iglesia, Padre. Gracias por este tiempo hermoso. Ministra, Señor, nuestros corazones en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Este viernes, hermanos, viernes pasado terminamos nuestro estudio acerca del tabernáculo, ¿verdad? Y estuvimos pues estudiando por 2 meses, ¿verdad? La importancia y el significado que tiene el tabernáculo. Fueron unas clases, bueno, al menos yo como pastor, ¿verdad? Las disfruté mucho, hermanos, a lo mejor porque me tocó darlas a mí. Disfruté mucho el estar hablando y mirando los diferentes significados que nos presenta el tabernáculo, ¿verdad? Desde la puerta de entrada hasta llegar al lugar santísimo que terminábamos el día viernes. Sí, miramos la experiencia que tuvo el pueblo de Israel con el tabernáculo, su construcción, sus materiales, ¿verdad? Y sobre todo, como les decía, su conexión espiritual, ¿verdad? El simbolismo que tenía con la vida de Jesús y el propósito de Cristo en el mundo. Sí, estudiábamos, hermanos, y como estudiamos, mirábamos que una de las actividades importantes, ¿verdad? Una de las cosas más importantes que el pueblo tenía que llegar a hacer, ¿verdad? Al entrar por la puerta del tabernáculo, ellos ¿verdad? Se encontraban con lo primero que estaba, que era el altar del sacrificio, ¿sí? Y no se podía entrar, hermanos, o la razón más bien con la que se venía al tabernáculo era presentar ofrenda a Dios, ¿verdad? Miramos que el pueblo presentaba primeramente holocausto a Dios, que era una ofrenda para buscar el agrado de Dios, ¿verdad? Pero era importante que esa actividad se hiciera siempre al inicio, ¿verdad? Cuando ellos entraban, ellos tenían que llevar su ofrenda delante de Dios, y era algo necesario. Como le decía, de esta manera ellos podían continuar con el sacrificio que era para remisión de pecados, para perdón de pecados, ¿verdad? Y ofrecerlos también delante de Dios. Pero ¿qué sucedía? Esto era, hermanos, al pueblo salir de Egipto, ¿verdad? El pueblo de Israel saliendo de Egipto, Dios le da instrucciones a Moisés para que haga este tabernáculo y llamarlo y tenerlo, ¿verdad? Como casa de oración para Dios, ¿verdad? El tabernáculo de Dios era conocido, ¿verdad? Y para estar en esa comunión con Dios. Pero ¿qué sucedía en el tiempo que no estaban estacionados en algún lugar? ¿Qué sucedía en el tiempo de la peregrinación o en el tiempo de las campañas de conquista, ¿verdad? Que el pueblo tuvo que hacer ya al entrar al pueblo de Israel.
a la tierra prometida, a lo que ahora conocemos como Israel, ¿verdad? Entonces era conocido como Canaán, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucedía en ese tiempo, verdad? Que no se establecía el tabernáculo, ¿verdad? Para adorar a Dios, para ofrecer sacrificio al Señor. Miramos, ¿verdad? Aquí en la vida de Josué la enseñanza o la instrucción que le dio Moisés de la importancia de seguir presentando ofrendas a Dios de holocausto, sí, porque eran de suma importancia, ¿verdad? Y el tiempo, hermanos, que nos enseña la Escritura, que tomaba un tiempo para preparar este altar, sí, para el holocausto, el sacrificio que encontramos en el Antiguo Testamento. Y notamos aquí en los versículos 30 y 31, hermanos, que lo primero que sucede antes de presentar un holocausto al Señor y ofrecer ofrendas de paz a Jehová, como menciona la Escritura, ¿verdad? Como lo menciona Josué aquí, su actividad, lo primero que él tenía que hacer es ir y levantar un altar para poder, ¿verdad? En él cumplir con el propósito, la ordenanza que se le había dado de parte de Moisés, ¿sí? Y encontramos a Josué, hermanos, dice ahí el versículo 30, ¿verdad? Comienza con esto, dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová. Entonces, sin temor a equivocarme, puedo asegurarles que sin esta actividad de preparar un altar para Dios, si era simplemente imposible continuar, hermanos, con cualquier otra cosa que tuviera relación con el holocausto o sacrificio que tenía que ofrecerse a Dios, ¿verdad? Para perdón de pecados o ofrendas de paz, como dice aquí la Escritura, ¿sí? Le era necesario a Josué primeramente preparar un altar, preparar o levantar el altar del sacrificio. Era necesario, ¿verdad? Formar, ¿sí? Si no, ¿dónde pondría, ¿verdad? Josué el sacrificio que se iba a ofrecer para que fuera quemado y llegara, ¿verdad?, como olor fragante hasta la presencia de Dios? Era necesario edificar un altar, ¿sí? Entonces, en el tiempo, hermanos, que ellos andaban peregrinando y no se podía por el tiempo, ¿verdad?, levantar el tabernáculo. Lo que el pueblo hacía para mantener esa comunión con el Espíritu Santo, mantener esa comunión con el Padre, con Jehová, ¿verdad? Era a donde llegaban, hermanos, levantaban un altar a Dios, ¿sí? Para ofrecer sacrificio, ¿sí? Entonces, la preparación del altar era algo, ¿verdad? Para el holocausto era algo tan necesario, ¿sí? Le era necesario a Josué para poderlo levantar, hermanos. Tenía varios pasos, ¿verdad? Algo que nos instruye aquí y la palabra, ¿verdad? Según le había instruido Moisés a Josué, en el versículo 31, ¿verdad? Le dice, en la segunda parte, ¿verdad? Le había dicho que levantar un altar de piedra entera sobre la cual, dice, nadie alzó hierro. O sea, no era piedra quebrada o que se haya moldeado, ¿verdad?, con martillo para poder acomodarla de una manera que estuviera bien para poder ofrecer el altar. Era hermanos, piedra que tenía que él ir y buscar. Entonces, lo que él tenía que hacer, ¿sí? Tenía que ir a buscar la piedra, tenía que ir a buscar la leña, ¿sí? Para poder usar el fuego, hermanos, para ofrecer holocausto a Dios, ¿sí? Le era necesario a Josué ir, buscar, seleccionar, recoger y traer piedras especiales para que cuando él construyera, ¿sí?, no fuera necesario utilizar martillo, porque esa era la instrucción especial de parte de Dios, ¿verdad? Dios había hablado a Moisés, Moisés había instruido a Josué, ¿verdad? Era necesario presentar delante para hacer este altar, era piedra que no había sido formada, era piedra que, ¿verdad?, era especial para poder formar este altar, ¿sí? Era necesario, hermanos, que Josué también acomodara, ¿verdad?, las piedras usando un método que tuviera sentido, para después de acomodar las piedras poder poner la leña, y sobre la leña, ¿verdad?, estuviera de tal manera acomodado que él pudiera poner el sacrificio que se iba a ofrecer, el holocausto que se iba a poner sobre el altar, ¿sí? Ahora, todas estas actividades debía hacer
antes de preparar la ofrenda y el sacrificio para Dios. ¿Sí? Tenía que ir a buscar las piedras, tenía que seleccionar las piedras, unas piedras que no ocupara que se moldearan con un martillo, quebrarle aquí, quebrarle acá para que quepa y esté todo bien formado. Él tenía que ir y usar su tiempo, y con el tiempo, hermanos, encontrar piedras especiales que le harían la forma que él necesitaba del altar, ¿verdad? Y después de hacer esto, él tenía que ir a buscar la leña que se iba a utilizar para ofrecer el sacrificio. Todas estas actividades eran necesarias, ¿sí? Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Se ve usted que cada una de estas actividades de erigir un altar o de levantar un altar a Dios, ¿verdad? Y los elementos que se usaban, ¿verdad?, tienen un significado también en el reino de Dios, el reino donde se mueve el Espíritu Santo? ¿Sabía usted eso? ¿Sí? Recoger la leña representa, hermanos, simbólicamente la actividad física y espiritual necesaria donde se involucra nuestra humanidad o la mano del hombre, ¿sí?, para levantarla. ¿Sí? Recoger la leña representa, hermanos, la actividad física, pero también espiritual como creyentes, para levantar altar a Dios. ¿Sí? La leña, hermanos, que se quemaba debajo del sacrificio representa el pecado, representa el conflicto, la ofensa, la contienda, la mentira, el orgullo, la vanagloria, los deseos pecaminosos de los ojos, los deseos pecaminosos de la carne, el falso testimonio, ¿sí?, la injusticia, la difamación y todo que nosotros conocemos como maldad. ¿Sí? Tiene este simbolismo. La leña, hermanos, que se ponía para sobre de ella poner el sacrificio que se iba a ofrecer a Dios, ¿verdad?, tiene este simbolismo. Fíjese, Mateo capítulo 5, versículo 21. Al 24 dice lo siguiente: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpado ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar, fíjese esto, mire aquí la conexión. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Amén. Lo primero, hermanos, que era necesario para Josué era buscar esa leña que tenía que ser quemada para que sobre de ella, hermanos, también se quemara la ofrenda que Dios iba a recibir. Dios no recibía la ofrenda, pero el simbolismo que tiene la leña, ¿verdad?, podemos decir, hermanos, que significa aquellas cosas, hermanos, que hay en nuestra vida que ofenden al corazón de Dios. Y es necesario, antes de ofrecer sacrificio, esa ofrenda que Dios va a recibir, hermanos, como olor fragante ante su presencia, que usted y yo aprendamos a ir y recoger leña. Amén. Jesús enseñó, hermanos, y aconsejó a su pueblo diciéndoles: antes de traer ofrenda al altar de Dios, es necesario primero que recojas la leña. Es necesario ir a cortarla, arrancarla, ¿sí?, para poder traer la leña y ser puesta en el altar. ¿Sí? Esto representa, hermanos, reconocer nuestros errores. Esto es arrepentimiento. Esto es pedir perdón por la ofensa, por el conflicto, por el orgullo, por la contienda, por la mentira, por difamar a otros, por codiciar las cosas de mi prójimo, por los malos deseos de la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Amén.
Primero es necesario ir y cortar la leña y arrancar la leña para poderla poner sobre el altar, ¿verdad? Que era erigido de piedras, que era construido de piedras, ¿sí? Representa esta leña nuestra humanidad, hermanos, pecaminosa. Amén. Que necesita ser quemada cada día, hermanos. Cada día necesita ser quemado. Sí. Y así como cortar o arrancar la leña representa trabajo y dolor en el árbol, así también tenemos que cortar y arrancar la leña de nuestra carne con trabajo y con dolor. Porque aún, ¿verdad?, nos cuesta trabajo y nos duele reconocer nuestras faltas. Amén. Es doloroso reconocer que estamos mal. Amén. Hay, hermanos, en nosotros esta naturaleza que nos hace difícil el pedir perdón. ¿Sí? Se nos hace difícil reconocer que nos hemos equivocado, que hemos cometido un error. ¿Sí? Y siempre es más sencillo, ¿verdad?, mirar la culpabilidad en los demás. Amén. Pero fíjese, representativo es el cortar la leña o arrancarla, ¿verdad? El que sufría es el arbolito, ¿verdad que sí? Cuando iban a buscar la leña. Sí, no crea que la leña estaba suelta ahí ya lista para que ellos nada más la fueran y la levantaran. No, qué bueno, ¿verdad?, que fuera así. Pero no, ellos tenían que ir a cortar los arbolitos, cortar las ramas, arrancarlas para poder hacer leña, para poder ofrecer sacrificio a Dios. Amén. Y esta acción de ir y arrancar, hermanos, se asimila con el proceso que usted y yo tenemos que vivir, el trabajo que usted y yo tenemos que hacer y, hermanos, el dolor que tenemos que pasar para reconocer las debilidades de nuestra humanidad. Amén. Reconocer nuestros errores. Amén. Por ahí alguien dijo, es de sabios reconocer sus errores. Amén. Yo creo que todos esos buenos, ¿verdad?, y lo he mencionado, esos buenos versos o buenos proverbios, ¿verdad?, nacieron en algún lado en la parte de la palabra, ¿verdad? Alguien se expuso y ya después salió con algo que sonaba muy bonito, que tenía sentido, ¿no? Amén. Expuestos, hermanos, a la palabra. Entonces es el proceso, el ir y recoger la leña. Fíjese, simbolizaba, ¿verdad?, como todos los simbolismos que mirábamos, hermanos, delante del tabernáculo, ¿verdad? Podemos conectar ahora la actividad que hacía el pueblo de Israel, como en este caso Josué, ¿verdad?, y siendo instruido por Moisés. Él tenía que ir y recoger leña, hermanos, para poder ofrecer sacrificio, porque sin leña no se podía ofrecer sacrificio. Igual que sin piedras tampoco se podía hacer un altar. Amén. Era necesario, hermanos, ofrecerlo sobre la leña. Sí. Importante, porque la leña necesita ser quemada junto con la ofrenda. Amén. Necesitaba ser quemado junto con la ofrenda o el sacrificio por el fuego, ¿verdad?, que era presentado en su vida y en mi vida por el fuego del Espíritu Santo. Amén. Nuestra leña, hermanos, tiene que ser quemada, pero usted y yo tenemos que arrancarla. Amén. Usted y yo tenemos que recogerla, ¿verdad? La instrucción de Jesús, versículo 23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si vas a estar listo ya para ofrecer ofrenda delante del altar de Dios, estás listo para ofrecer el sacrificio, dice, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, dice, y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, ¿verdad?, entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Sí, conectamos el simbolismo ahí, hermanos. Primero es necesario traer la leña antes de traer ofrenda delante de Dios. Amén. Porque para Dios es importante que usted y yo, si tenemos leña por ahí que quemar, primero vayamos y la cortemos y la traigamos. Amén. Antes de ofrecer ofrenda ante el altar de Dios. También, hermanos, las piedras
para el altar, como nos dice la segunda parte del versículo 31, ¿sí? Un altar de piedra, ¿verdad?, entera, sobre las cuales nadie alzó hierro, ¿sí? Nadie alzó hierro. Esto quiere decir donde la mano del hombre no se involucró, ¿verdad? Lo único que tenía que hacer Josué es ir y levantar esas piedras. Tenía que ir a escogerlas, sí, pero ir y levantarlas. Si no, él no tenía que quebrarlas para que cupieran mejor, ¿verdad? Aquellos que han trabajado piedra o que han trabajado bloque o lo que sea para formar algo, ¿verdad? Una casa o algún tipo de edificio o algo, ¿verdad?, que tenga que ver con construcción. Notan que tienen que hacerse ajustes, ¿verdad?, a las cositas, ¿verdad?, a las piedras. Tienen que hacerse ajustes a los bloques, ¿verdad?, muchas veces, para poder acomodar, ¿verdad?, correctamente todo el material, ¿sí? Pero aquí, hermanos, fíjense lo importante que le estaba diciendo era que no, ¿verdad?, nadie alzara hierro sobre la piedra, ¿sí? Que la mano del hombre no se involucrara. Las piedras, hermanos, representan las vestiduras de salvación, ¿sí? Sobre las cuales, hermanos, se ofreció Jesús como ofrenda agradable, ¿sí? Y que Dios, ¿verdad?, nos dio al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Estas vestiduras, hermanos, nos hablan de santidad, de pureza, y los actos de cuidado y de purificación que usted y yo hacemos, donde solo el Espíritu Santo puede obrar. Amén. Las vestiduras de santidad, hermanos, no podía tocarla el hombre. No podía tocarla hierro, dice la palabra. No tenía que ser ajustada ni cambiada su estado, ¿sí? Tenía que ser especial, y ya venir especial para poder formar ese altar. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 4 al 5. Versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles, dice ahí la Escritura. Amén. El beneficio de poder vestir vestiduras blancas, ¿sí? De poder, hermanos, usar vestidos que hablan de santidad, ¿sí? Que hablan de separado del mundo. Es necesario recoger piedras, que significa purificar nuestros corazones con la oración, con el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Con el separarnos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como nos dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 16, ¿sí? Porque esto no proviene del Padre. Apartarnos de lo que contamina el alma, ¿sí? Y buscar la santidad, como nos dice Apocalipsis 22:11, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Sin la cual nadie verá al Señor. Ir, hermanos, y recoger piedras, ¿sí? Purificar nuestros corazones. El pueblo de Israel, hermanos, tenía que hacer esto diariamente por el pecado, ¿sí?, que había en el pueblo. Ellos tenían que ofrecer, ¿verdad? Mirábamos en el tabernáculo, tenían que ofrecer diariamente, ¿sí?, ofrendas para perdón de pecados. Andando ellos en el camino, era necesario que hubiera esa ofrenda también ofreciéndose, hermanos, ¿sí? Porque no porque andaban caminando ya no pecaban. Amén. La humanidad siempre ha sido una humanidad pecaminosa. El pueblo de Israel pecaba, hermanos, ¿sí?
Y era necesario ofrecer ofrendas, pero tenían ciertas características, ¿verdad? Sí, ya que no se iba a hacer en el tabernáculo, en el altar que se había designado y creado con ese propósito para ofrecer ofrendas de holocausto a Dios, ofrendas para perdón de pecados, ofrendas de paz. Como no iban a poder ofrecerse ahí porque andaban en el desierto, andaban en las conquistas, andaban en la campaña, hermanos, de conquista. Pero eso no quería decir que no tenían que cumplir con su responsabilidad. Amén. Ellos tenían que cumplir con su responsabilidad, y su responsabilidad era, hermanos, ofrecer altar a Dios, ofrecer sacrificio al Señor. Era levantar, ¿verdad? Como Moisés le había mandado a Josué. Versículo 30, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, le había mandado a los hijos de Israel. Era un mandato, tenía que hacerse esto. Amén. Era necesario, porque así estaba escrito en el libro de la ley: un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz a Dios ahí. Amén. Se ofreció todo esto a Dios. Sí. Entonces, para poder, hermanos, ofrecer ofrenda a Dios agradable, primero se tiene que preparar el altar. Amén. Tenemos que preparar el altar primero. Tenemos que ir y buscar la leña, recoger la leña, ¿sí? Traer la leña. Tenemos que ir y recoger la piedra, ¿verdad? Buscar la piedra, seleccionarla, traer piedras especiales, ¿sí? La leña representa nuestros pecados que necesitan ser quemados junto con las ofrendas a Dios. Amén. Las piedras representan las vestiduras de santidad. Amén. Donde mano de hombre no tocó. Lo único, hermanos, o el único, sabemos, el Espíritu Santo es el único que puede mantener esa integridad en la santidad del hombre. Sí. Ir y traer esas ofrendas, hermanos. Para poder presentar esas ofrendas a Dios era necesario primero la preparación. La preparación del altar. Entonces, es necesario preparar el altar antes que pensemos en preparar un sacrificio para Dios. Amén. Primero es necesario preparar el altar antes de traer nuestra ofrenda, porque si no, el Señor nos dice: ponla a un lado. Ponla a un lado. Primero ve y arregla tu situación, y después traes ofrenda al altar. Amén. El sacrificio, hermanos, u ofrenda para Dios, representa nuestra decisión diaria de honrar su nombre con nuestra vida. ¿Sí? Es el sacrificio que Dios acepta, una ofrenda que es agradable, como mirábamos en el tabernáculo. Una ofrenda agradable a Dios, como nos lo dice Romanos 12:1. ¿Sí? A esto se refiere la Escritura, y es el sentido que tiene el holocausto, el sacrificio y esas ofrendas de paz que llegan hasta el Padre, ¿verdad? Como incienso de olor fragante después de ser puestos en el fuego del Espíritu Santo. Nuestra decisión, hermanos, diaria, ¿sí? Nuestro deseo diario de servirle, de despojarnos de las cosas que nos estorban para poder entrar en esa intimidad con Dios y vivir en esa santidad con Dios. Es necesario preparar el altar de Dios antes de presentar nuestro sacrificio. Despojarnos. ¿Sí? Nuestra decisión diaria de recoger leña, recoger piedras y así honrar su nombre, hermanos, con nuestras acciones, siempre preparará el camino hacia el altar de Dios. Amén.
Siempre preparará el camino hacia el altar de Dios. La Biblia refiere nuestro esfuerzo y dedicación, hermanos, a Dios, como le mencionaba en Romanos 12:1, lo menciona como sacrificio vivo, ¿sí? Agradable a Dios. Porque en sí, esto es lo más difícil del ser humano, ¿verdad? Es con lo que más batallamos, entregar nuestra voluntad a Dios. Sí, entregar nuestra voluntad a Dios y creer, hermanos, que Dios, hermanos, sabe mejor, amén, conoce mejor nuestras necesidades que ustedes y yo, amén. Entregar nuestra voluntad a Dios, hermanos, presentar nuestra voluntad como sacrificio vivo, agradable a Dios, es lo más difícil que usted y yo vamos a batallar cada día. Cada día, hermanos. Sí. Josué tenía que llegar y cada día ir y buscar leña. Él y su equipo, ¿verdad? Claro. Cada día tenían, al lugar que llegaban, tenían que llegar y buscar piedra. Otra vez y otra vez. Amén. Para poder ofrecer sacrificio a Dios, tenían que primero preocuparse por la leña y preocuparse por las piedras. Tenían que trabajar, tenían que sufrirle. No era de que nada más, ok, aquí ya llegamos a este lugar, ahí, órale, aquí prendemos, aquí hacemos No, era algo sagrado, hermanos. Era algo que requería, hermanos, un trato especial. ¿Sí? Levantar piedras, ir a escoger piedras primero, que no necesitaran quebrarse, que vinieran ya listas para poder hacer un altar para Dios, donde pudiera ponerse esa leña que fue a cortarse, que fue siendo arrancada de los árboles, ¿verdad? Y pudiera ponerse y sobre de ella poner el sacrificio a Dios. Amén. Tenemos que, hermanos, buscar diariamente poner nuestra voluntad delante de Dios, santificarnos. Amén. Y todo eso que estorba, hermanos, ofrecerlo para que sea quemado junto al sacrificio. Tenemos que vestirnos de santidad, hermanos. ¿Sí? Diariamente vestirnos de santidad. Así como diariamente nos vestimos, hermanos, de ropa, tenemos también la necesidad de vestirnos de santidad. ¿Sí? Diariamente, hermanos, a través del significado, ¿verdad?, de las piedras, como lo decía. Y entonces nuestra ofrenda a Dios no tiene estorbo. Amén. No tiene estorbo, va directamente, hermanos, si no es tomada como ofrenda desagradable a Dios, no es tomada como ofrenda o fuego extraño, como le dijo el Señor a Elí, ¿verdad? Sino tomado, hermanos, como ofrenda de olor fragante ante su presencia. Amén. Como son, mirábamos el viernes, las oraciones de los santos. Amén. Las oraciones de los santos, aquellos que nos hemos santificado. Amén. Peleado con nuestra naturaleza, vistiéndonos de vestiduras blancas, hermanos, diariamente trayendo ofrenda agradable delante de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor.